Estamos de regreso en el programa con Neldy Mendoza de la Asociación Vida y Familia. El tema, Día del Padre. Voy a empezar esto con una pregunta provocadora. ¿Es prescindible el padre en una familia? Desde ningún punto de vista. Enrique, muy buenas noches y respondemos muy rápido a la pregunta que nos haces. No podemos prescindir de la figura paterna, ni mucho menos sustituirla o intentar decir que porque la madre cría sola puede ser padre y madre para el hijo. Porque las características propias y peculiares de la figura masculina, del varón en cuanto a la relación, la cercanía emocional con los hijos, es una sola y marca. El papá le otorga al niño una mirada fuera de los límites de casa. El papá tiene una estructura psicológica mucho más fácil como para poner límites. A las mamás, por nuestra naturaleza femenina de acoger, criar, cuidar a nuestros hijos, nos resulta menos fácil poner límites, mientras que el papá sí puede ejercer la firmeza para que el niño, por ejemplo, empiece a controlar sus momentos de irritabilidad, empiece a educar sus afectos, sus emociones. La figura paterna es necesaria, es sumamente importante, es sumamente valiosa y tiene que ser debidamente valorada e integrada en todo este contexto social. Algunos analizan que, por ejemplo, en América Latina, donde hay un machismo marcado, la figura paterna suele ser extremadamente autoritaria, es de maltrato a la esposa. No estoy hablando en términos generales, sino estoy hablando prácticamente de un estereotipo, ¿no es cierto? Pero que se utiliza todavía en estos momentos. Y que esa figura paterna muchas veces es más bien la que transmite el machismo, el maltrato que se va repitiendo generación tras generación. Yo lo que puedo responder a este análisis que tú nos proyectas es que tenemos dos factores que no son los mejores en el contexto del desarrollo de la paternidad socialmente. El primero es que ciertamente sí hay una ausencia directa, física, y también una ausencia de tipo simbólico, una ausencia real y una ausencia simbólica de la figura paterna. Ausencia real porque tenemos alrededor de 24% de hogares donde la figura materna es la cabeza de hogar, y ausencia simbólica es aquella en la cual el papá vive en casa pero está como muy lejano, muy distante. Pero es el que pone la plata. El que provee, ¿no? El que provee los medios, pero esto se da en menos de un 30% de hogares, según nuestros datos estadísticos, estas encuestas a nivel nacional. Se da en menos del 30% de hogares esta ausencia marcada, que aunque la presencia del padre esté allí de modo físico, su corazón, su mente, su disposición está completamente ausente. 30% de hogares. ¿Qué de hogares. Y más 25 donde la ausencia es física, porque es la madre, es la que cría sola a los hijos. 55%, solo deja 45% a hogares donde el padre está presente. No podríamos hacer una relación de sumatoria de ambos espacios, porque las referencias que hacen, por ejemplo, a la ausencia simbólica, vienen por parte de los miembros o integrantes del hogar. Podríamos tomarlo como un dato general, pero no es un dato completamente validado. ¿Y por qué? ¿Pero por qué salen estas estadísticas que yo estoy ahora mencionando? Porque junto a esta realidad de la ausencia del padre, de la presunción de la ausencia del padre, surge una persecución general del malo de la película. La figura paterna es la que realmente está diseñada, su propia naturaleza está preparada por lo mismo que el hombre siente dentro de su ser, de proteger el hogar, de proveer lo que necesita. Eso está anclado en la naturaleza propiamente masculina. Si a eso se ejerce una presión, por ejemplo, de que ya tienes que hablar con tus hijos, o habla con tu hijo y corrige, tan pronto llegue el papá a casa, estamos esperando que él sea el que ponga las reglas, que él sea, o la mamá le dice, vas a ver cuando llegue tu papá,
entonces estamos No, tu nosotras padre, mismas, que tu o tu papá. padre, ¿no? Estamos nosotras las mismas mujeres un poquito limitando, por no decir arrinconando, esa necesidad emocional que también tiene el padre de acercarse a los hijos, de primero saludarlos, de primero entregarles su disposición afectiva para luego empezar a poner límites. La presencia del padre tiene que ser una presencia directa, conectada, pero para establecer un amor firme y que ponga límites. Cuando los chicos no saben qué esperan los papás de ellos en casa, no tienen límites y está su vida como que sin sentido. Pero cuando nosotros, a través de nuestro propio testimonio, de los diálogos que tenemos con ellos, les vamos diciendo qué es la perspectiva que nosotros tenemos como familia, cuál es la perspectiva, qué es lo que esperamos nosotros mismos de nuestra vida, qué es lo que proyectamos, no imponiendo, no persuadiendo de una manera maliciosa, sino se les da pistas. Los chicos tienen norte y saben a dónde se dirigen. Yo leí un artículo tuyo donde haces unas comparaciones que me parecían interesantes, ¿no? Que si el padre trabaja y la esposa no, machista, no la deja trabajar. Si el padre no trabaja y la que trabaja es la mujer, mantenido, ¿no es cierto? Sí. Y hacías una serie de comparaciones donde siempre el hombre termina arrinconado, ¿no es cierto? Digamos, estas comparaciones son en realidad fruto de diálogos que se sostienen con las miles de familias con las que nos relacionamos nosotros. ¿Y por qué hay esta ambigüedad enfermiza, tóxica? Porque por un lado, el propio querer de una mujer es tener a su lado al que me protege, al que me quiere y al que también me soluciona la vida, emocionalmente y materialmente. Sin embargo, tenemos una corriente que nos va diciendo cada vez más de una manera deficiente, no malintencionada, pero deficiente. Estos últimos 10 años se ha trabajado mucho por los derechos de la mujer y por los derechos del niño, y dentro de este binomio de ponderar la relación social, la relación de producción de la mujer y el cuidado de la protección de los niños, se le ha venido diciendo mucho al papá: tienes que ayudar en la casa, tienes que ayudar en la casa, tienes que ser menos fuerte, tienes que ser más amable, más dócil, más empático, Cariñoso con tus hijos, afectuoso, colaborador. Y a la primera que le sale lo que realmente es del varón, como por ejemplo decir estoy cansado, ¿no? Que no es un acto de maltrato ni nada, entonces parece que él mismo siente hasta culpabilidad de ejercer un poco más de autoridad. Ahí esa es la ambigüedad, entonces no sabe qué hacer. Solo un 31%, o sea, ¿tú por crees ejemplo. que, hay algunas actitudes que por naturaleza el hombre las tiene y que las está reprimiendo precisamente porque la sociedad de ahora dice que estoy cansado ya es un acto violento, claro, y puede ser considerado como violencia familiar? Claro, ¿no? hay una marcada confusión, o sea, la naturaleza enérgica, firme, del padre se está confundiendo como un insensible, violento, maltratador. Obviamente, si es que llega a los insultos, al golpe, al daño físico, estamos frente a un acto de violencia, pero la voz enérgica, el persistir en una idea, el tener límites en el hogar, el tener un estilo de vida, el tener influencia sobre la forma como se visten los hijos, eso no tiene nada que ver con el maltrato, y eso está en toda la capacidad y más que nada en la necesidad. Cuando nosotros, necesidad social del ejercicio de autoridad, la disciplina y los límites en el hogar van en principio no tanto por lo que diga el padre, sino por lo que haga. ¿Qué hace con su vida, con su testimonio? Los chicos van pisando las huellas de lo que nosotros hacemos. El primer referente que tienen los jóvenes para luego ser, por ejemplo, buenos trabajadores, disciplina, responsabilidad, puntualidad, que terminas la tarea y la terminas la tarea. Aquí estoy sentada al lado tuyo y tú me terminas la tarea. Eso lo pone papá, porque a nosotras las mamás, no que se vaya a dormir, mañana terminas, yo te hago la tarea. O sea, muchas veces las mamás somos así, más
pastoras, sobreprotectoras de los hijos, porque pone la cara ahí y dice, las cosas se arreglan, es papá y le sale muy bien y tiene que hacerlo. Si ese joven luego es responsable en su Ahora, empresa, hay otros casos, papá ¿no? lo hizo. Hay mamás que son total muchísimo abandono. más rígidas. También, ¿No es cierto? exactamente. Y los papás son los... Exactamente, Bueno, sí. en general, yo lo que quería tocar es ser papá en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no es lo mismo que ser papá en el siglo XXI, ¿verdad? Hay mucha diferencia. ¿Por qué no lo abordamos, pero tras la pausa? Ya, muy bien. Estoy con Neldy Mendoza de la Asociación Vida y Familia, estamos hablando del padre. Entramos tras la pausa para hablar cómo debe ser el padre en el siglo XXI. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Neldy Mendoza de la Asociación Vida y Familia. Él es un especialista en precisamente temas de familia, paternidad, maternidad. Es una consejera en eso, trabaja en eso. Antes de que entremos al modelo de papá del siglo XXI, quisiera ver el tema. La familia, para muchos, debe ser una democracia. ¿No? Una democracia donde, un ejemplo además de democracia, donde todo debe ser persuasivo y cosas por el estilo. Sin embargo, hay algunas voces discordantes. El juez Calatayud, el juez de familia español, la Garricés, esto no es una democracia. Pues. Las familias no deben ser una democracia. ¿Qué piensas tú? Bueno, efectivamente se difunde últimamente estilos de crianza democrática, incluso la paternidad democrática, que favorece mucho para que de manera libre puedan expresar sus deseos y sus anhelos. Lo cierto es que en la familia, los miembros de la familia, los integrantes de una familia, tienen sus propias responsabilidades de acuerdo al propio desarrollo de su edad, de sus capacidades psicológicas y de las responsabilidades que les otorga la constitución de una comunidad de amor, porque la familia no es una empresa donde todos tenemos funciones, hacemos una votación para ver qué toca almorzar el día miércoles o dónde nos vamos de vacaciones o en qué momento tomamos un bono económico, etc. La familia es una comunidad porque los vínculos que los unen y a través de los cuales interactúan precisamente buscan el bien de cada uno de los integrantes. El bien. Y el bien, nuestro desarrollo, la autorrealización, la realización de toda la comunidad, como todo lo bueno, cuesta. ¿Y quién va a ayudar y acompañar e incluso ponerse fuerte o va a dirigir a toda esta comunidad? Pues los que tienen mayor experiencia, los que tienen mayor desarrollo y madurez, como son los padres. En este caso, que estamos particularmente hablando del tema de la paternidad, papá tiene una mente más objetiva y tiene mayor claridad en las decisiones que pueda tomar porque sus funciones neurológicas y cerebrales le dan esa fineza para poder tomar decisiones con mucha más claridad. Mamá es la que acoge, la que acompaña, la que va ayudando, su naturaleza, su misma voz, su misma manera de mirar a los chicos, incluso como cuando decías el ejemplo anterior. Puede ser hay muchas enérgica. mujeres que te quieren matar en este momento. Y supongo que las mujeres y las mamás de organizaciones feministas deben estar arañando en estos momentos el techo por lo que acabas de decir, porque ellos dicen que es una cuestión cultural, ¿no es cierto? Bueno, como lo dijimos en algún programa anterior, tendría que demostrarse. No se logra demostrar el contrario. Hace poco la Sociedad Psiquiátrica, la Sociedad Neurológica de España, ha sacado un importante artículo donde habla de 24 diferencias eminentes y claras que no hacen ni a la mujer ni al hombre inferior, sino que más bien le dan la claridad de mejorar sus relaciones. Y en el hogar, con mucha más urgencia y necesidad, necesitamos tener muy claro en qué somos mejores, en qué es mejor mamá, en qué es mejor papá. No es algo determinante que todos los hogares van a funcionar. Acá en este hogar papá tiene que hacer esto, porque así lo dijo fulana de tal, la asesora o no sé qué. No, primero nos conocemos y sabemos que traemos de naturaleza, de nato, cualidades propias. Entonces, voy diciéndole, por ejemplo, papá, te toca hablar de esto, como por ejemplo, cómo enfrentar el examen, no sé, en la universidad, o cómo ir el primer día de trabajo.
A lo mejor papá tiene mayor experiencia en eso y además da más seguridad que papá diga algunas cosas que tienen que ver con la exploración del mundo externo. Porque mamá está más cercana a las cosas cotidianas, no porque no tengamos que trabajar, pero tenemos una percepción mucho más rápida de lo que le pasa al miembro de la familia. Estaba yo leyendo un poco sobre las cualidades que debería tener el padre del siglo XXI. Y hay cosas como que dicen, en primer lugar, que el padre del siglo XXI parece más comprometido en el proceso del embarazo. O sea, antes era el embarazo, la mujer lo llevaba, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero el hombre es el que ahora acompaña al médico, trata de atender, está presente en el parto, toca la barriga, habla con el hijo, Sí, es maravilloso. de ese tipo de cosas. La ¿no es tecnología cierto? lo facilita también. Esa es una de estas cosas. También dice ahora el padre es más cariñoso que antes. Bueno, cosas de ese tipo. Se siente ¿Cómo más, crees? más libre como para poder expresar sus emociones, sí, ¿Cómo eso es verdad. ¿Cómo es el padre del siglo XXI? O sea, ¿cómo debería ser? Porque siempre tratamos de buscar el deber ser, ¿no es cierto? Vamos a describir en 4 líneas cómo es ahora y cómo tendría que llegar a ser. Ahora tiene más cercanía emocional con los hijos y de hecho comparte más actividades propias de ellos en relación con la mamá. Es decir, puede tomarse la atribución de darle un abrazo, un beso al hijo, cosa que por ejemplo en tiempos pasados se hacía muy poco, se hacía, pero se hacía muy poco. Está más atento a lo que puedan decirle, a escucharlos. También está atento a prepararse, ¿no? En estas escuelas para padres. Tiene la posibilidad de leer artículos, evaluarse constantemente, pero también está sufriendo una seria persecución por esta ambigüedad precisamente. Por un lado quiere ser un papá que provoque mucho bien y un gran desarrollo en los hijos, pero por otro lado se siente paralizado cuando los ve que están haciendo cosas que no corresponden y no tiene toda la cobertura social ni la cobertura jurídica para poder corregirles del modo que las personas necesitan. Vamos, necesitamos una corrección siempre. ¿Cómo debería de ser? No perder jamás la esencia que le ha sido otorgada por la propia naturaleza. El padre recibe al niño que sale del claustro materno. Estando en el mismo momento del parto, el padre es el que recibe ese calor. El padre interactúa con el niño, esa voz. Ya en el vientre materno el niño reconoce ya grabado la voz del padre. Y por las mismas notas que tiene, la melodía propia de la voz del padre, el niño se relaciona con él. ¿Cómo debería de ser? Terminemos aquí tocando una película muy hermosa que es la del Rey León. Cuando el Rey León recibe a su hijo, a Simba, lo levanta y lo presenta a toda la selva. Este es el famoso gesto metafórico, ¿no? En la mitología, el gesto de Héctor, que el padre levanta y reconoce. Los papás de hoy en día tenemos, los papás en general y los padres tan lindos, tan generosos especialmente, tienen que levantar hoy día a sus hijos en un acto de presentarlos al mundo, pero también de sostenerlos. ¿Sostenerlos de qué? De toda la mentira existencial que rodea a nuestros hijos. ¿Sobreprotegiéndolos? No. ¿Siendo débiles emocionalmente? Tampoco. Siendo firmes y constantes y teniendo una verdad en la que creen, sin miedo. Los chicos necesitan un modelo de actitud, un modelo de apertura a la grandeza humana, a cada día ser mejor persona. Nelly, muchísimas gracias. El tiempo nos ganó. Gracias a ustedes. Me despido y bueno, yo solo quiero decir una cosa que leí y creo que eso sí no genera ninguna duda en nadie. El padre tiene que ser ejemplar, no importa el discurso. El discurso entra por aquí y se sale por allá. Con lo que se enseña es con el ejemplo, no hay otra. Gracias, nos reencontramos mañana en Modo Avión.